había olvidado. Gracias por hacerme. Bueno, entonces vamos a continuar viendo qué sucede si se restringe la movilidad de capital. Acuérdense que estábamos tratando lo que era la devaluación. Ya sabemos que la devaluación, ¿qué es la devaluación? A ver, Alba, ¿qué es la devaluación? ¿Se encuentra Alba? Sí, cuando la moneda pierde el valor Pierde valor, pero ¿bajo qué circunstancias? de, de, Mira, de esta es una ya pregunta de de elección. disminución del valor, ya cuando está disminuyendo. ¿Ya? Ahí tendría 6, si fuera elección. Así van ¿Por a ser qué, las preguntas profe? de la elección. ¿Ah? A ver, vamos a ver. Significa, No, significa la yo. depreciación de la moneda, profe. Apreciación. No, tienes la idea, pero no es la respuesta. Deprecio. A ver, ¿sí? A ver, tienes otra oportunidad. A ver, Alba. La depreciación. No, estamos hablando de devaluación. Ah, ya. Cuando la disminución del valor de una moneda. ¿Ya? ¿Dado qué? ¿Por qué se produce la devaluación? Ajá. Mm, Ya, a ver, Michael, ayúdale. Ya, pierde el valor en relación a la balanza de pagos debido a que existe un déficit. ¿Ya? Pero ¿por qué se da la devaluación? por una demanda, por una baja de la demanda. ¿Ya? Por baja de la Porque demanda. hay un aumento, porque hay un aumento de la oferta monetaria, ya. Y debido a ello, se desplaza la curva LM hacia la parte de abajo, bueno, sería la derecha, y ocurre un déficit en la balanza de pagos. Y gracias ¿Ya? a ello, se devalúa la moneda. Perfecto. Porque nosotros vamos, Tienes 10, como Michael, vamos a tienes 10. demandar, vamos a demandar, vamos a Tienes, demandar más Tranquilo, moneda Michael, coge aire. internacional. Michael, tienes 6, porque tienes la idea, pero no has respondido. Tienes 6. Tendrías 6 si fuera la elección. La respuesta es porque en un tipo la devaluación se da cuando estamos hablando en un tipo de cambio fijo y y el gobierno es el que decide mantener la paridad cambiaria. Y si hay una devaluación es por política gubernamental. Es decir, el Estado dice de manera o sea, por su facultad de política, dice que se devalúa la moneda. ¿Sí? Esa es la Profe, respuesta. ¿puedes repetir por una Por política política, que? por política gubernamental. Entonces, eso es una devaluación. Cuando el gobierno decide bajar la paridad cambiaria. Es decisión, es una política gubernamental. ¿Sí? En cambio, Profe, iba a terminar diciendo eso y usted me dejó ahí con la palabra, aún le seguía explicando. ¿ya? Sí, pues sí lo tengo anotado igual. Ah, ya, está bien, está bien. Igual en la lección no te preocupes, cuando sea la lección vas a tener un lapso de hasta 2 minutos para contestar la pregunta. En eso no te preocupes, ahí voy a estar yo con el reloj midiendo el tiempo para, para cada pregunta. ¿Ya? Pero no debemos contestar el minuto completo, ¿o sí? Porque hay respuestas que son cortas, sencillas y No, precisas de una. es que todas las preguntas son como las que yo voy a hacer preguntas, yo les voy a poner un caso, para que tengan una idea, un caso en donde comienzo a hacer preguntas. Si el gobierno de los Estados Unidos decide, o decir, el gobierno qué sé yo, el gobierno de El Salvador decide incrementar los impuestos por de, de todo lo que importe, ¿qué tipo de situación pasará en? Y comienzo a hacer preguntas, comienzo a hacer preguntas, comienzo a hacer preguntas. Y todo amparado en la teoría económica. Te Entonces, gana la respuesta de esa de ahí. ¿ah? Es que la respuesta es lo que estamos viendo ahorita. Ahorita estamos analizando todo este efecto, y los mismos efectos se van a dar en el caso que vamos a analizar. Ahí yo les voy a poner así ejemplo, y comienzo a preguntar. Como por ejemplo les dije hace un momento, eh, la, la devaluación, ¿de qué depende? Entonces depende de la decisión política que tenga un gobierno. De eso depende la devaluación. Muy diferente será la depreciación. Si le pregunto la depreciación, ¿de qué depende? Depende de las fuerzas de mercado, de la paridad cambiaria que se tengan en cada una de las políticas, ¿no?
Entonces, acuérdense lo que sucedía en Argentina, que en Argentina, por más problemas económicos que tenían, defendía su paridad cambiaria a capa y espada, que comenzó a agotar reservas, se endeudó, se sobreendeudó, hasta que llegó un punto en que simplemente ya la economía no pudo más y el gobierno tuvo que ceder y declarar una paridad cambiaria de 3-1. Entonces, ahí se realizó recién una devaluación del peso argentino. Mientras tanto, no había nada. Entonces, todas estas cuestiones son las que ustedes tienen que manejar. ¿Sí? ¿Estamos claros en esta partecita? Bueno, Sí, entonces profe, sí. vamos a continuar. ¿Qué sucede si se restringe la movilidad de capital? A ver, vamos con la lectura. A ver, ayúdeme con la lectura. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Yo, profe. A ver, dele. ¿Dónde? Ovidio, usted es Ovidio, ¿no? a mí. Ronquillo. A ver, Ronquillo, a ver, dele, señorita Ronquillo. ¿Qué sucede si se restringe la movilidad capital? Cuando se restringe la movilidad de capital, la tasa de interés de un país a otro puede inferir y en el corto plazo operará como en una economía cerrada. Cerrada, ¿ya? Entonces, ¿por qué ocurrirá eso? Porque la movilidad de capital ya no es la misma. Entonces, a ti ya te cuesta transferir tus recursos a otro lado. Entonces, bajo ese criterio, tú ya no vas a mover a libertad tus recursos. Vas a tener otra variable, que es la siguiente. Usted mismo, señorita Ronquillo, continúe la lectura. La curva LM se desplazará hacia abajo y el nuevo equilibrio tendrá una tasa de interés y menor a una mayor demanda agregada. No, tendrá una tasa de interés menor y una mayor demanda agregada. Hay una mayor ¿Sí? demanda agregada. Ocurren esas dos cosas. En el escenario anterior, cuando teníamos libertad de movilidad, ¿qué hacías? Simplemente coges tus recursos y los mandas afuera. Pero como ya no puedes, simplemente lo que vas a demandar más internamente. ¿Y eso qué es lo que va a presionar? Que se ajuste la tasa de interés nacional. Entonces, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Comienzan, como la tasa de interés está presionando al alza, los gobiernos lo que hacen es ponen más trabas, más complicado que sacar el dinero. Entonces, eso obviamente, si nos vamos allá a temas más profundos, genera especulación, genera contrabando inclusive, ¿ya? Pero no estamos tocando esas aristas. ¿Continúa usted mismo, señorita Ronquillo? Ya. En el largo plazo, una expansión monetaria tiende a incrementar el nivel de producción y la demanda interna y a reducir el saldo de las exportaciones netas. M aumenta y la balanza comercial pasaría a ser deficitaria. Correcto. Entonces, mire, esto de la restricción de capital funciona en el corto plazo. En el corto plazo, como que tú vas a hacer las operaciones y no puedes. Pero en el largo plazo, esto no tiene solución porque simplemente la producción como va a aumentar la demanda interna, va a comenzar a incrementar, entonces lo que tú vas a tender a importar más. Aumentan los costos, sí, pero vas a tender a importar más. ¿Por qué? Porque está aumentando la demanda. La tasa de interés está más alta, entonces llegará un punto en que simplemente te va a convenir importar que consumir producción nacional, que es lo que suele suceder aquí en el país, de que te sale más barato comprar de afuera que comprarlo interno, es por lo que está ocurriendo con el tema de los efectos de movilidad de capital. Entonces la balanza comercial pasa a ser deficitaria. ¿Sí? ¿El déficit qué va a ocasionar? A ver, que me ayude con otra persona, a ver aquí. A ver, dale. Yo, el déficit en un BP presiona el tipo de cambio hacia abajo, lo que provocará que el Banco Central venda sus reservas para mantener el tipo de cambio. ¿Ya? Esto, recuerden de que, ¿qué es lo que pasó de aquí? El gobierno ha devaluado, pero tiene un tipo de cambio fijo. Devaluó su moneda, pero tiene un tipo de cambio fijo. Lo que pasaba con Argentina. Argentina pasó de 1-1, pasó a 1-3. Pero tiene un nuevo tipo de cambio. 3 por 1. 3 dólares por, no, 3 pesos por $1. Pero
pesos, ya me olvidé el número de la moneda que tienen en Argentina. Entonces, 3 monedas argentinas por $1. Cambió la paridad cambiaria, pero este efecto provoca a que se siga habiendo presión y el Banco Central deberá nuevamente intervenir. ¿Sí? Es lo que ocurre con este tipo de escenarios de devaluación. Por eso la devaluación es muy peligroso manejar la devaluación. Continúa la lectura. A ver, otra persona que continúe con la lectura. Yo, profesor, Ya, dele. en este instrumento la política monetaria no pierde eficacia en No el se corto vale. plazo, pero la profe, dígale que haga silencio, por favor. Repita, que interrumpieron. No, porque a mí me dijo que yo leyera. Y Ya, tú por viniste y favor. Ya, hablaste. de ahí usted sigue, Stephanie, ¿ya? Aprende a respetar. Ya, Stephanie. De ahí después usted sigue. Ya, continúe, señorita No, Besabet. profesor, déjela que hable, deja que hable. Ya, continúe, señorita Besabet. Lea. No, dígale que hable. Lea nuevamente, por favor. Ya otra persona, pues. A ver, Ya leo yo. en este instrumento, En este instrumento la política monetaria no pierde eficacia en el corto plazo, pero lo hace gradualmente en el largo plazo, debido a que reduce sus reservas de moneda extranjera. ¿ya? Entonces, es lo que les mencionaba. ¿Sí? Vamos. Uy, perdóname, se me fue. Ya, acá. Entonces, ya aquí vemos el resultado final que se tiene. La política monetaria no pierde eficiencia en el corto plazo, pero en el largo plazo sí lo hace, debido a que reduce las reservas de moneda extranjera. ¿Ya? Vamos a ver ahora otro caso, que es cuando nosotros nos encontramos con una política monetaria, la única cambiaria de tipo flexible, en donde el gobierno vende bonos en el mercado abierto. Cuando hay venta de bonos, ¿qué será? ¿Política expansiva o política contractiva? ¿Qué será? La venta de bonos en el mercado abierto. ¿Qué será? ¿Una política expansiva o una política contractiva? ¿Qué será? Wilmer. Dígame, economista. ¿Qué será la venta de bonos en un mercado abierto? ¿Política contractiva o política expansiva? Una política expansiva. Expansiva, venta de bonos de un mercado abierto en el tipo de cambio flexible. Es una política expansiva, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? ¿Cuáles son los efectos? A ver, ahora sí, señorita Stephanie, ayúdenos con la lectura, por favor. Ventas de bonos en el mercado abierto con tipo de cambio flexible. Efectos. En un tipo de cambio flexible, el tipo de cambio deja de ser instrumento de política. El tipo de cambio se mueve respondiendo a las fuerzas de la oferta y demanda de los flujos comerciales. Listo, miren, es lo que habíamos visto en contraste de lo que es el tipo de cambio fijo. El gobierno decide intervenir en el tipo de cambio fijo, establece cuál va a ser mi paridad cambiaria. En un tipo de cambio flexible, el gobierno no interviene. Ya la política de instrumento de tipo de cambio ya deja de ser una política de Estado. Simplemente deja que el mercado actúe solito y se regularicen los precios entre la oferta y demanda de moneda nacional con respecto a la moneda internacional. Entonces, esto ocasiona lo siguiente. Ahora, continúe la lectura, señorita. Se desplaza a la derecha cuando el tipo de cambio se deprecia. Miren, este es el efecto. Como estamos hablando de una expansión, la IS se va a desplazar hacia la derecha. Cuando el tipo de cambio se va a depreciar, continúe. La autoridad monetaria pierde el control sobre el tipo de cambio, pero adquiere el control sobre la oferta monetaria.
¿Ya? similar a la economía cerrada. Entonces aquí vamos a tener que el efecto que se va a ocurrir es algo parecido a lo que pasa con la economía cerrada, ¿no? La autoridad, como la autoridad monetaria no puede hacer ningún control sobre lo que pasa con la cantidad de dinero, deja que todo ocurra de manera similar, es algo parecido a lo que si estuviésemos en una economía cerrada. Entonces, ante esto, nosotros vamos a tener, a ver, ayúdenme con la lectura. Gabriela Rubia, ayúdenos con la lectura, por favor. Gabriela. ¿No está Gabriela? Sí está, pero dice que no le vale el audio, que se le ha dañado. Yo le leo si quiere. Ya, pues. dale, Ya dale. estoy aquí. Dale. Yo Ah, hablo. ya se lo arregló. Sí. Ser parte del equilibrio inicial A y la autoridad monetaria reduce la oferta monetaria a través de venta de bonos al público. La curva LM se desplazará hacia arriba B. Equilibrio en una economía cerrada. Como I es mayor a I asterisco, los inversionistas nacionales y extranjeros cambiarán bonos extranjeros por nacional para aprovechar las tasas de interés internas, lo que apreciará la moneda. La autoridad monetaria no interviene en LM, pasa a LM. LM'. LM' sería eso. LM'. La apreciación de la moneda reduce las exportaciones netas y la IS se traslada hacia la izquierda, mientras I sea mayor a I anterior. Ya está. Ya, listo. Entonces, como estamos hablando, nosotros, como estamos hablando de lo que pasa en un mercado abierto, en una expansión monetaria con tipo de cambio flexible, recuerden qué ocurría cuando era el tipo de cambio fijo. ¿Qué ocurría cuando teníamos un tipo de cambio fijo? Nosotros íbamos a tener que la economía se iba a crecer temporalmente y luego iba a volver a su punto inicial. ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos, les voy a mostrar la gráfica. Teníamos que, no, este es de la devaluación, acá. Teníamos que, llegamos a este punto y las fuerzas de mercado, por intervención del gobierno, hacíamos que se regrese a su punto inicial. Eso pasaba cuando teníamos un tipo de cambio fijo. Pero que como tenemos un tipo de cambio variable, va a ocurrir otra cosa. ¿Ya? Sabemos que el tipo de cambio deja de ser instrumento de política económica y se va a referir únicamente a las relaciones de oferta y demanda. Entonces, partimos de, mejor lo voy a dibujar. Aquí lo voy a, en esta partecita. Tenemos perdón. Bien. Teníamos es la curva IS, la curva LM y la curva de MC. Entonces, este es el equilibrio inicial en el cual parte la autoridad monetaria. Como hay un incremento de la masa monetaria, la curva IS, ¿hacia dónde se desplaza? ¿Hacia dónde se desplaza la curva IS? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia dónde se desplaza la curva IS? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Correcto. Entonces, la curva IS va a tener este desplazamiento. Se va a desplazar hacia acá abajo. Si estuviésemos en un tipo de cambio fijo, ¿qué es lo que va a hacer? El Banco Central interviene comprando moneda hasta que regresa a su punto inicial. Como ya estamos en un tipo de cambio flexible, no interviene, simplemente no va a pasar nada. Entonces la curva LM se desplaza hacia arriba. En una economía cerrada como la I es mayor, los inversionistas nacionales y extranjeros cambiarán bonos por nacionales para aprovechar las tasas de interés internas, lo que apreciará la moneda.
Entonces, esto es una política de tipo contractivista. ¿Sí? En un tipo de política contractivista, la curva LM se desplaza hacia acá arriba. La autoridad monetaria no interviene y pasamos de L a M' y la apreciación de la moneda se reduce, las exportaciones netas y la IS se traslada hacia la izquierda. Entonces vamos a tener, acá voy a borrar esto. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, aquí podemos ver qué ocurre cuando nos encontramos ante una política monetaria contractivista. Nosotros vamos a tener que inicialmente, como hay menos o de cantidad de dinero que está circulando en la economía, lo que vamos a tener es que la curva LM se va a contraer. Esta contracción del dinero hace que la tasa de interés nacional sea mayor a la tasa de interés internacional, que está dada por la balanza de pagos o la movilidad de capitales. Como esta tasa de interés es superior, los inversionistas extranjeros van a preferir traer sus recursos a la nación, y al momento que traen sus recursos a la nación, lo que van a demandar es más moneda local. Como no hay una intervención estatal que regule el tipo cambiario, simplemente deja que las fuerzas se estabilicen, vamos a tener que la moneda se va a terminar apreciando. Esa apreciación de la moneda va a hacer que las divisas ingresen y las personas prefieran tener la moneda, o sea, prefieran tener sus recursos en el mercado monetario, lo cual va a reducir y va a desplazar la función de bienes o la función de la curva IS, la demanda agregada se va a contraer. Y el resultado que vamos a tener ante una contracción monetaria es que la función se va a equilibrar con un costo de reducción de la actividad productiva. En cambio, cuando tenemos una expansión monetaria, vamos a tener que más bien se va a incrementar. ¿Sí? Estos son los ajustes que se van a dar cuando nos encontramos con una política monetaria expansiva con un tipo de cambio flexible o una política monetaria restrictiva. Ya. ¿Podría explicar nuevamente el gráfico, profe? Ya. Esta gráfica corresponde a una política restrictiva. ¿Qué significa? Que se están reduciendo la masa monetaria. Aquí se reduce la masa monetaria, es decir, la curva LM se va a contraer. ¿Qué significa que se va a contraer? Que se va a acercar más al origen, se va a desplazar hacia la izquierda y hacia arriba. Cuando decimos que se desplaza hacia la derecha y hacia abajo, estamos diciendo que la curva se está expandiendo. Ahora, en esta contracción, perdón, de la masa monetaria, de la curva LM, ¿qué es lo que va a generar? Que la tasa de interés nacional se vuelva mayor a la tasa de interés internacional. Como la tasa de interés nacional incrementa, entonces las operaciones financieras van a preferir moneda local para hacer operaciones financieras. Esto va a generar que exista un superávit en saldo de balanza de pagos, que lo que va a hacer es que la moneda se aprecie. Vamos a tener como resultado que la moneda se va a apreciar. Se va a ir apreciando hasta que las fuerzas del mercado, es decir, las operaciones que realizan la parte privada, los hogares, las personas, dejen de estar realizando operaciones comerciales de moneda nacional por moneda extranjera, y eso va a hacer que la moneda se estabilice hasta llegar nuevamente al equilibrio inicial, donde la tasa de interés nacional es igual a la tasa de interés internacional. ¿Pero a qué costo? Al costo de que nosotros vamos a tener que reducir nuestra demanda agregada. Vamos a bajar nuestros niveles de producción por una restricción de la demanda de la masa monetaria. En cambio, cuando estamos hablando de una expansión monetaria,